Teoría de la especialización hemisférica. La teoría de los hemisferios cerebrales fue creado a manos de Roger Sperry, el ganador del Premio Nobel en 1981, quien propuso que el lado izquierdo del cerebro controla muchos aspectos del lenguaje y la lógica, mientras que el lado derecho tiende a manejar información de tipo espacial y comprensión visual. Sperry describió la especialización de cada hemisferio de manera que el izquierdo, generalmente el lado dominante, manda en el espacio correspondiente al espacio visual del ojo derecho, por el cruce de los nervios de ambos ojos en su camino hacia el cerebro, y está implicado en el razonamiento, la lengua, la escritura y la lectura, mientras que el hemisferio derecho, en general menos dominante, controla el espacio visual del lado izquierdo y está implicado más en procesos no verbales, tales como arte, música y comportamiento creativo. Ambos lóbulos están perfectamente conectados, pero si no fuera así y uno de los dos fallara, perderíamos facultades muy importantes, por ejemplo, el habla y el lenguaje en general. Sperry eligió como sujetos de investigación a pacientes que por diversas causas tienen desconectados ambos hemisferios, es decir, han sido callosotomizados. De acuerdo con esta teoría, el hemisferio izquierdo controla los músculos del lado derecho del cuerpo, mientras que el hemisferio derecho controla los del lado izquierdo. Por esta razón, un daño en el hemisferio izquierdo del cerebro puede afectar la parte derecha del cuerpo. Roger Sperry y su teoría nos dice que cada hemisferio cerebral se encarga de ciertas actividades específicas que el cerebro realiza, dotando así al individuo de capacidades que le permiten o facilitan ciertas actividades físicas, como ya sea en la música, en el arte, en el lenguaje, en la escritura, la lógica, la percepción o las expresiones emocionales, entre otros. Los dos hemisferios son necesarios para el ser humano, aunque hay personas que tienden a utilizar más una parte que la otra. Su teoría afirma que cada individuo posee un hemisferio cerebral dominante, ya sea el derecho o el izquierdo, o hay quienes incluso llegan a dominar los dos hemisferios. Hemisferio izquierdo. Se asocia a las tareas que involucran la lógica, el lenguaje y pensamiento analítico. Así, el cerebro izquierdo sería mejor en todo lo que refiere a lenguaje, pensamiento crítico, números, razonamiento, procesa de manera secuencial paso a paso, reconoce el elemento temporal, es decir, cuál elemento viene antes que el otro dentro de la secuencia. Discrimina características relevantes y reduce el todo a las partes significativas. Es analítico y lógico. Está relacionado con los recursos verbales de codificación y decodificación del habla y con aspectos similares como la matemática y la notación musical. Hemisferio derecho. Es mejor en lo que refiere a cuestiones creativas y de expresión. Algunas de las habilidades o actividades popularmente asociadas a este lado del cerebro incluyen: procesa de manera simultánea o en paralelo, reduce pautas, integra partes y componentes y los convierte en un todo. Música, color, imágenes, intuición, creatividad, expresión de emociones, reconocimiento de rostro. Está relacionado con las tareas visuales y espaciales y con similares como el reconocimiento de melodías musicales. Teoría de organización funcional del cerebro. Desde siempre, la humanidad ha buscado explicaciones para comprender el origen de los procesos mentales y su relación con la estructura biológica que los sustenta. A lo largo de la historia de las neurociencias, se han realizado intentos para acercarse a esta explicación de la organización cerebral. Entre los postulados más interesantes que se han propuesto a lo largo de la historia, tenemos la teoría ventricular, el rol del cerebro como sede de todos los procesos mentales, los aportes clásicos de Broca, Wernicke, Jackson, Goldstein, Sperry, hasta Luria, con su propuesta de modelos de actividad interactiva cerebral funcional compleja.
El trabajo de Alexander Luria surge por varias motivaciones. En primer lugar, los aportes de su maestro Leo Vygotsky, que relaciona el desarrollo psicológico con una interacción directa con la cultura en el enfoque de la psicología dominado como psicología histórico-cultural. Además de la experiencia que le dejó el convivir con un centenar de casos que necesitaban un procedimiento neuropsicológico para rehabilitar su cerebro, lo cual generó en Luria un interés por producir explicaciones que permitan comprender el trabajo de cada función del cerebro humano en su estado normal y patológico. En la propuesta teórica de Luria sobre el funcionamiento cerebral se considera como un postulado central la interacción de las diferentes estructuras cerebrales que lo conforman, las cuales no pueden ser entendidas de manera aislada o localizacionista, sino que cada una de ellas realiza un aporte significativo al sistema funcional cerebral, permitiendo así que el ser humano sea capaz de presentar las funciones mentales más complejas. Luria propone que el funcionamiento cerebral se presenta por el trabajo de 3 unidades funcionales organizadas, que se van a encargar de toda actividad mental y comportamental. La primera unidad funcional se encarga de regular el tono y la vigilia, permitiendo al sujeto tener un nivel de tono cortical para realizar las diferentes actividades. Además, participa en la vida emocional, vegetativa y amnésica. Estas funciones aparecen desde la activación de estructuras subcorticales como formación retricular del tronco cerebral, mesencéfalo, tálamo óptico y sistema límbico. La segunda unidad funcional se encarga de recibir, procesar y almacenar la información que llega al individuo del mundo externo e interno a través de sus órganos sensoriales y está relacionado con el trabajo de zonas corticales ubicados en el sector post-rolándicos del encéfalo en los lóbulos parietal, occipital y temporal de ambos hemisferios cerebrales, en donde se encuentran los analizadores visuales, auditivos y somatosensoriales. La tercera unidad funcional, la más compleja de todas y la que genera más interés central, se encarga de programar, ejecutar y verificar la actividad mental y comportamental consciente del individuo. Esta última unidad se relaciona con las estructuras corticales anteriores, más desarrolladas y de mayor complejidad en el sistema nervioso humano, conocidas como lóbulos frontales y principalmente los lóbulos prefrontales, dorsolaterales, orbitales y mediales. Continuando con la explicación, vamos a leer una frase que un hombre dijo una vez y es como que si en nuestra cabeza convivieran un cocodrilo, un caballo, un ser humano y que las decisiones lo van a tomar entre los tres, aunque no siempre va a ser de común acuerdo. Bueno, esa frase no lo dijo cualquier persona, sino un neurocientífico llamado Paul MacLean en el año 1950 y pues dijo que en realidad los humanos tenemos 3 cerebros en uno y que estos han ido surgiendo mientras evolucionábamos. Tenemos primero al cerebro reptiliano, al cerebro límbico y a la neocorteza, o también llamado cerebro humano. Vamos a explicar cada uno de ellos y vamos a empezar por el cerebro reptiliano. Este va a ocupar un 5% del volumen cerebral y pues este cerebro va a estar compuesto por el cerebelo, que es de vital importancia para el control de las actividades motrices, como por ejemplo tocar un instrumento, correr, caminar. Y también va a estar compuesto por el tronco encefálico, que este es encargado de transmitir la información sensorial.
Este cerebro es el más antiguo de todos, ya que tiene un aproximado de 500 millones de años de antigüedad, y pues el objetivo principal de este es asegurar la supervivencia del individuo y también de la especie. También tiene otras funciones como regular la presión sanguínea, la respiración, la temperatura y también el movimiento corporal. Un ejemplo claro para comprender este cerebro es que un ingeniero reaccionaría de igual manera que una persona sin estudios si se encuentra con una serpiente que le quiere picar o le quiere hacer daño. Ahora vamos a pasar con la explicación del cerebro límbico. Este va a ocupar un 10% del volumen cerebral y pues este está constituido por la amígdala, el núcleo accumbens, el hipocampo, el tálamo e hipotálamo. Este cerebro viene a ser un poco más complejo que el cerebro reptiliano y este tiene aproximadamente 150 millones de años de antigüedad y se encuentra justo encima del cerebro reptiliano y es la parte principal del cerebro de los perros y también de los caballos. Este cerebro va a representar las emociones como el amor, la lealtad, la pena, la excitación, la angustia o la alegría. Un ejemplo y a manera de resumen para entender este cerebro es que decimos que cuando nos enfadamos y damos un golpe a la mesa para expresar nuestro enfado, este cerebro, el sistema límbico, es el responsable de ejecutar esta acción. Por último, vamos a hablar del cerebro humano, o también llamada neocorteza. Este cerebro está formado por el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y la neocorteza. Por cierto, esta parte es la más evolucionada del cerebro humano y se calcula que surgió hace 2 o 3 millones de años aproximadamente. Pues su función principal es controlar las emociones y las capacidades cognitivas, como por ejemplo tenemos la memorización, la concentración, la autorreflexión. También tenemos a la resolución de problemas, las habilidades de escoger el comportamiento adecuado en determinadas ocasiones. Incluso también nos dice que juega un papel importante en lo que es las funciones como el razonamiento espacial, el pensamiento consciente y en los humanos el lenguaje. De este cerebro va a salir lo que es la lógica, la razón y es el que nos va a permitir planificar, sumar y analizar. Un ejemplo también de este cerebro es que en la situación mencionada anteriormente del cerebro límbico, en el cual cuando te enfadas y das un golpe a la mesa, justo después de esto va a venir a actuar lo que es el cerebro humano o la neocorteza, porque este va a controlar la ira y también nos va a hacer pensar si lo que acabamos de hacer era correcto o no. Ahora vamos a hablar de la teoría del cerebro total integral propuesto por Hermann en el año 1989. Este enfoque también es muy interesante y pues se trata del modelo del cerebro total, el cual resulta de la integración de la teoría de la especialización hemisférica y también de la teoría del cerebro triuno de MacLean. Hermann elaboró un modelo que se inspira en los conocimientos del funcionamiento cerebral y pues él lo va a representar en una esfera dividida en 4 cuadrantes. Estos 4 cuadrantes van a representar 4 formas distintas de operar, de pensar, de crear, de aprender y también de convivir con el mundo. Vamos a explicar primero lo que es el cuadrante A y de qué se encarga. El cuadrante A se va a especializar en el pensamiento lógico, cualitativo, analítico, crítico, matemático y también va a estar basado en los hechos concretos. Los comportamientos que tiene es frío, distante, tiene pocos gestos, la voz elaborada, es intelectualmente brillante, evalúa, critica, es irónico, es competitivo y también individualista. Estas personas que desarrollan este cuadrante tienden a seleccionar ocupaciones o profesiones tales como ya sea un ingeniero, un médico, abogado, banquero, físico, químico, biólogo, matemático, entre otros. Ahora vamos a hablar del cuadrante B y pues este se va a especializar por tener un estilo de pensamiento secuencial, va a ser organizado, planificado, es detallista y también va a ser controlador.
Los comportamientos que tienen es introvertido, es emotivo, es controlador, es minucioso, es maniático, le gustan las fórmulas, es conservador, es fiel y también defiende su territorio. Y también ama el poder. Las personas que tienen desarrollado este cuadrante prefieren las ocupaciones o las profesiones como son planificador, administrador, gerente o contador. Vamos a hablar del cuadrante C y pues se caracteriza por tener un estilo de pensamiento emocional, sensorial, es más humanístico, es interpersonal, musical, simbólico y también espiritual. Los comportamientos que estas personas tienen es extrovertido, es emotivo, es espontáneo, es gesticulador, es lúdico, es hablador, es idealista, espiritual, busca relacionarse con las demás personas y pues también le gusta escuchar, dar consejos. Las personas con este cuadrante desarrollado pues se ubican o prefieren las profesiones como es el ser maestro, comunicador social, enfermero, trabajador social. Por último vamos a hablar del cuadrante D y pues este se destaca por su estilo de pensamiento conceptual, holístico, integrador, global, sintético, creativo, artístico, espacial, visual y metafórico. Estas personas que tienen desarrollada este cuadrante se deciden o se inclinan por ocupaciones o profesiones como es ser arquitecto, pintor, literato, compositor, diseñador gráfico, escultor y también músico. Eso sería todo. Muchas gracias.